Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Por cierto que en Venezuela, a pesar de que la empleada favorita del mes de la CIA está haciendo la tarea, siguen apareciendo noticias interesantes desde la patria. Quizás la primera que tenemos que recordar es que han liberado a una cantidad importante de presos políticos, pero tenemos que remachar que los policías presos y el grueso de los militares presos no han sido liberados. Los únicos militares que han liberado son una cuerda de corruptos que los tenían en el congelador porque se habían comido la luz y aprovecharon el cuento de soltar a algunas personas para liberar a sus amigotes. Pero los presos importantes y emblemáticos como los policías metropolitanos que salvaron a cantidades de personas por debajo del puente Yaguno, en aquel 11 de abril. Además, el capitán Caguaripano. Además, las personas que le acompañaron y que los metieron en ese juicio, que les metieron 30 años disque por traición, esos no han sido liberados. Y además hay un montón de individuos, damas y muchachos que no han liberado, y sobre eso hay que recordarle a la rata de la empleada de la CIA y a la perra de su hermano y a la rata del infeliz, del bobo, del chipote chillón de los ojitos azules y el otro narcotraficante, el ministro de la Defensa, que no han soltado los presos políticos y después no se pueden quejar cuando el largo brazo de la vendetta les llegue, porque después no se pueden quejar y salir a chillar como un camión de marranos sin freno pidiendo derechos humanos. Recuerden, lo que haces en esta vida y aquí lo pagarás. El cielo y el infierno están aquí. Y si no, pregúntele los dolores de la rata del Sambo de Sabaneta y ahora pregúntele a la desdentada y al bolsa del bobo de Cúcuta aguantando frío en la cárcel de Nueva York. No se van a salvar. Pero también dentro de las noticias que observamos es que de alguna forma los infelices que dejaron los señores de las tres letras como empleados haciendo la tarea en Venezuela, se estaban haciendo los morrongos y alargando el chicle, y para eso, el mismo día que el catire Trump recibió a la señora Machado en la Casa Blanca, viajó a Caracas el señor John Ratcliffe, que es el jefe de la corporación de las tres letras. Y en una visita de 2 horas, el tipo sacó un bate 32 y los cogió a palazos, al punto de que la huérfana se vino en boticas de goma y con las respectivas rodilleras debajo del pantalón para hincarse a hacer la respectiva. Así es. Pero además llega al nivel de rastacuarismo de estos gusanos disque comunistas que le dieron hasta una condecoración al señor Ratcliffe. Ay, qué patético estos sarnosos chavistas, qué pena ajena. Dígame el otro malandro, el que se la daba de malote, aquel gusano de González López, ese torturador, criminal, asesino y ladrón, narcotraficante y basura, que ahora es el jefe de la Casa Militar. Ese también se le presentó con más colores que un arbolito de Navidad al señor Ratcliffe, lo saludó, se le paró firme y le dijo: epa, John, pida por esa boquita, papá, que aquí estamos es para complacerlo. También, quizás lo que no podemos dejar pasar es que dentro de los liberados, yo tengo que celebrar que liberaron a mi amigo Luis Valo Farías en San Cristóbal, por el solo hecho de opinar. Y también liberaron al amigo don Carlos Azuaje, un hombre campechano de Barinas, de esos tipos que se ha fajado a hacer campaña y a luchar por la libertad, y debo celebrar que Carlos ya está con su familia. Pero también quizás dentro de las cosas que hay que indicar donde se tiene que poner orden
es, por ejemplo, en la calle Isla Margarita de Cumbres de Curumo. Para el que no lo sepa, no queda sino echarles tantico dedo a estos bichos, porque en esa calle, donde le montaron todo un parapeto de alcabala de la Guardia Nacional con una compañía itinerante de guardias para hacer la custodia de la casa de la familia real, pero no de los Lannister de Game of Thrones, sino los bichos estos de la familia Flores. El séquito de la bruja, sus hijos, sus sobrinos, sus tías, todo ese poco de ratas, gusanos, ladrones, viven allí en la calle Isla de Margarita. Y quizás lo que tiene que plantearse claramente es que el señor McNamara le dé la orden a la guardia que le quite toda la custodia y además mandar unas 3 mandarrias para que los mismos vecinos de Cumbres de Curumo demuelan en papilla la sede de estos infelices guardias que por tantos años les atropellaron, les acoquinaron la vida. Para poder pasar a sus casas tenían que ser revisados hasta por el jopo, por la cuerda de rastacueros y lamezuelas que cuidaban al séquito, porque no solo hacían seguridad, sino que ese poco de guardias lo que servían era de servicio de delivery para ir a buscar pizzas, arroz chino o llevar a las amiguitas que visitaban la casa para que le dieran la cola hasta las Mercedes o hasta la línea del metro. Bueno, yo espero que a todo ese poco de ratas los recojan y todo ese poco gusanos de guardias que para lo único que sirvieron fue para hacer unos mamporreros, ahora que vayan y los destaquen en el Capanaparo para ver si le prestan seguridad a la soberanía de la República y su territorio y los mandan a cazar ratas del ELN, de la Marquetalia y de la FARC. Porque es impresionante que solo por 14 casas se haya destacado una compañía completa de guardias, con su capitán, sus tenientes, sargentos y todos los juguetes para cuidar este poco de ratas que ni pagaban impuestos, que no era más que un séquito de ladrones. También es importante recordar que al día de hoy la presidenta del Banco Central es la hermana de estos gusanos, de la basura de Maduro. ¿Y qué es esa tipa? Nada, la cuidadora del bolsas ese. Bueno, las autoridades del Banco Central tienen que rasparlas de una vez porque es imposible que Scott Bessent se esté entendiendo con este gusano que está allí. Pero además es inaudito, como decía alguien en las redes, que en el comedor del Banco Central era donde estaba trincherado el asno del hijo del bigotón. Ese perro tiene que ser presentado ante la justicia y mandarlo a los Estados Unidos porque dice Pam Bondi, que es la Procuradora General de los Estados Unidos, es decir, la Fiscal General, que tanto el asno Junior como el bobito de los ojos azules tienen solicitudes por un gran jurado por narcotráfico en Nueva York. Ojalá y cojan el avión bien pronto. Y así como observamos que a la rata de Alex Saab, el colombiano bandido, bandolero, lavador de dinero, que lo perdonó Biden con un perdón presidencial firmado por el Autopen para complacer a las ratas chavistas, luego de que estos participaran en el robo de la elección del gobernador de Kentucky del 2023. Bueno, ya le quitaron el ministerio a este batracio, pero de la que no se sabe nada es de la ministra de Cultura, que era una rata cubana, una castrista cubana, descaradísima, que estaba en el gabinete. Ya es hora de decirle a la gente de las 3 letras, ¿qué hace esta perra ahí? Esta tipa tienen que agarrarla, montarla con un lacito y devolverla, si es que le da chance de mandarla caminando. Si no, que la manden en las cajitas donde mandaron los restos incinerados del poco de ratas que era el séquito del bobo de Cúcuta en días pasados. Porque total, ya que ese infeliz vino a atropellar ciudadanos, cuando esa rata no califica ni para prefecto de nada y mucho menos para ministro de una cartera del gabinete venezolano, agarra y la montan con lazo y todo y la despachan para La Habana, si es que aparece un avión, y si no, mándenla por
carretera a Cúcuta, en Cúcuta que coja un avión, después que vaya, no sé, a México, y en México que se vaya para La Habana, pero que se largue. En Venezuela no es bienvenida. En Venezuela es blanco de los venezolanos, porque es enemiga de la República. Y ese es el trato que tiene que tener. Pero dentro de las otras noticias que tenemos que celebrar, es que también se filtró en las redes que la misión Barrio Adentro fue eliminada en su totalidad. Eso indica que la golilla que tenía el régimen cubano, por el cual le pagaban una cantidad de sujetos que dicen ser médicos, y los tipos no pasaban más allá de recetadores de pastillas, porque me acuerdo yo haber leído los récipes que daban estos ágrafos cubanos. Dolor de cabeza, pastillita blanca. Diarrea, pastillita blanca. Pero además, si tenías dolores de menstruación, pastillita blanca. Si te salió un orzuelo, pastillita blanca. Si tenías problemas de tensión, pastillita blanca. Y uno dice, bueno, ¿y a qué hora se grabaron estas ratas? Era puro placebo. Las pastillas eran ¿de qué? ¿De bicarbonato o de azúcar? O de sal. Pero eso es lo que estos tipos recetaban. Y eso sí, el régimen castrista cubano recibía una bola de cientos de millones de dólares por disque el servicio médico de estos gusanos. Bueno, una patada por el orto. Y eso hay que agradecérselo a San Donald. No tenemos que tener duda, hay que agradecer claramente. Por cierto, que mañana en Miami había un evento de los venezolanos agradeciendo al gobierno del presidente Trump, y no entiendo por qué fue suspendido. Estoy haciendo la averiguación, pero todo el que esté saboteando la actitud del presidente Trump y sus autoridades, que nos están sacando las castañas del fuego, venezolanos que jueguen contra, tienen que prepararse para nuestro desprecio, sea el que sea, del peso político y el pelaje que tenga. Son seres despreciables, porque tenemos que seguir indicando todas aquellas ratas que se cuadran con el régimen. Por ejemplo, observamos que en España aparece la rata de Sanchinflas, pero peor es que aparece el imbécil del rey Felpudo VI a retratarse de calificar la liberación de presos políticos e indicar que lo que están liberando son individuos retenidos. Sí, coño de tu madre, retenidos, yo te aviso, Chirulí. Individuos que tienen 20 años, 15 años, 6 años, 10 años, sin juicio, sin audiencia, torturados, y este pajudo del rey español y por supuesto el comunista Infeliz Sánchez dice que son retenidos. Vayan a joder. Y después no se pueden quejar del desprecio de los venezolanos hasta estos basuras. Y el otro que tiene que ponerse las pilas es el Bolsas de Feijóo, que aspira a ser el jefe de un gobierno de cambio en España, tirándosela de socialista templado. Bueno, ese gallego infeliz que se ponga las pilas, porque si no también lo que hay que decirle a todo venezolano que califica para votar en España, que ni por la verga le pueden dar el voto, ni a las ratas del PSOE, ni a los pajudos del PP. Y tristemente que a ese Bolsas de monarca con su reina balurda comunista, hacerle la trompetilla. Eso es lo que nos tenemos que plantear los venezolanos. Y por supuesto que en la elección que viene en los próximos días, que creo que es en Aragón, tienen que ir a votar por los candidatos o de Vox o de Albizu Pérez, y acabó la fiesta. Pero ya basta de que le sigan comprando la moto a este trío Calavera, que son las ratas de Podemos, del PSOE y del PP. No se merecen sino el desprecio, porque si tú te cuadras con los comunistas, después no puedes pedir el trato igualitario, ni el trato respetuoso. Y siguiendo en Europa, entonces observamos que el Catire planteó claramente: él quiere Groenlandia, y se lo venden o se lo coge. Fácil, porque es que si no lo hace él, se lo van a coger los chinos o los rusos. Y el Catire dijo: no espero ni recojo pasajeros.
O hacemos el negocio o hacemos el negocio. Ya basta de que los Estados Unidos le ha pagado la vida feliz a los europeos durante los últimos 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahora me quieren venir a tratar de cucutear. No me los calo. Y es por eso que el Catire hoy daba una declaración que le va a clavar aranceles como del 25%, daneses, suecos, noruegos, y además de eso franceses, alemanes, para que se pongan las pilas. Y por supuesto, entonces salieron los alemanes, los franceses, y pedían que Italia mandara tropas para Groenlandia, para colaborar en un ejercicio militar para la soberanía de Groenlandia. Y resulta que lo que estaban mandando era 15 soldados. Y por supuesto, la señora Giorgia Meloni, que es una tipa seria, que acaba de viajar a Japón. Los japoneses le celebraron el cumpleaños en perfecto italiano con tortica y todo. Agarró y le dijo a su ministro de Defensa: nosotros no le vamos a hacer la cara fea al Catire. Ese es nuestro principal aliado y es nuestro principal mercado y es el que nos saca la castaña del fuego. Italia no cuentan con nosotros. Y por supuesto salió el ministro de Defensa italiano a decir en Europa, dice: ¿qué carajo vamos a hacer el payaso en Groenlandia? Con 15 soldados por cada nación. Hágame el favor. En el momento que los gringos decidan cualquier salida, tienen las de barrer con nosotros y con los que sean. Máxime cuando vemos que, por ejemplo, en Francia, que se bate en un champú, que el irresponsable de Macron está planteando de llevar sus tropas para un frente con Rusia y además ofreciendo el arsenal nuclear por si acaso Vladimir se come la luz. Y la verdad que acaba de publicar un ex comandante del ejército francés que está en retiro, digo: ¿cómo coño nos vamos a meter en pedo nosotros? Si los polacos, que son unos cachilapos nuevos en el mercado, tienen cerca de 1000 tanques, y Francia, la France, lo que tiene son 150 tanques, es decir, no tienen ni siquiera con qué aguantar una turba de musulmanes que se les arrechen, y mucho menos tienen ni para parársele a Putin, ni para parársele al Catire en Groenlandia. Puro postureo de estos peorros europeos, porque quieren es tener el chicharrón prendido, porque la verdadera reunión es la convocatoria en Davos la semana que viene, donde el Catire va con la gente de BlackRock y con el señor Scott Bessent, y básicamente el argumento allá es reflotar y reconstruir Venezuela, que es un enorme potencial para el mercado americano y para los que quieran invertir en un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, con un potencial enorme de riquezas minerales como petróleo, oro, coltán, bauxita, acero, etcétera, agua, energía hidroeléctrica barata, sino que además de eso hay un enorme potencial agrícola para sembrar todo el año con sistemas de riego, con suficiente agua para eso y con un pueblo que lo que quiere es trabajar. Porque en Venezuela hay un montón de golilleros de los 22 millones que quedan. Pero ¿cuántos pueden ser los golilleros? 2 millones de sarnosos. 2 millones de sarnosos han existido toda la vida, porque en todo país siempre hay un 10% de vagos acabarropa que no sirven pa' un coño. Pero el grueso de los demás quieren trabajar. Y la reconstrucción del país es con los que están en Venezuela, con los que saben producir en Venezuela y con los que saben producir fuera del planeta, que tienen la tecnología, el mercado y la capacidad y sobre todo el capital para invertir. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en Venezuela? Bueno, tristemente, los que se fueron de Venezuela, los que nos fuimos de Venezuela, los desterrados de Venezuela, lamentablemente lo hicimos porque decidimos no ser esclavos modernos y buscar un sitio donde hubiese Estado de Derecho, donde se respetara el trabajo de uno, que uno pudiera pagar impuestos, pero que lo viera reflejado en servicios. Así es que quiere funcionar todo el mundo decente. Así que la única forma de que los venezolanos podamos regresar es que lo primero que hay que replantear en Venezuela, y de lo que nadie quiere hablar,
es de la propiedad, del respeto al suelo y el subsuelo, replantear la realidad del país para los que quieran invertir y quieran explotar donde están parados y lo que está debajo de ellos. Y como es en todo país normal y decente, que una vez que usted decide explotar el subsuelo de su tierra, usted paga impuesto y regalía y se acabó la película. Ese cuento de que el petróleo es de nosotros, no señor, eso es una farsa. En Venezuela no hay título registrado sobre cuencas ni de subsuelo ni de nada. Por lo tanto, el petróleo es una entelequia. Eso no existe. Ahí lo que hay es el que asume el mandato, reparte el bacalao y se roba los recortes porque esos son del sastre. Eso es lo que ha pasado históricamente en Venezuela. Y para que eso se acabe, la explotación del subsuelo, del suelo y del cielo venezolano tiene que ser de los propietarios el que tenga la tierra registrada. Y eso es parte de lo que estamos exigiendo en el cambio del país. Propiedad. Y de eso no se quiere hablar. Y parte de lo que hay que forzar, ahora que las perras de la CIA, que son la huérfana y el colotordoc, que están haciendo los cambios en el Congreso, hay que exigir el cambio del tratamiento del suelo. Y si eso pasa, meter una enmienda constitucional, la meten y la aprueban ellos con el poco de perras que tienen ahí en el Palacio Federal Legislativo, donde hay un pocotón de mamporreros que dicen ser alacranes, pero que eso es lo que están esperando la señal para aprobar cualquier ley que les lleve John Ratcliffe o que le mande el señor Marco Rubio o el mismísimo Catire Trump. Esa es la verdad. Tan bueno ha sido el cambio a la vuelta de hoy 17, pasados 14 días de que el Catire hiciera un acto de magia y desapareciera del suelo venezolano este colombiano infeliz y la rata de su mujer, que ahora están en Nueva York, que en Venezuela cosas como que ahora hay gasolina, no tienes que hacer cola, se acabaron los malditos infelices que te matraqueaban para echarte gasolina, ahora tú echas gasolina como era históricamente en el país. Eso es lo que significa que llegó el papá de los helados, el Juan Vicente Gómez del siglo XXI, que es el señor Donald Trump. Así que para todo ese poco de ratas que andan hablando, chillando que la soberanía era que le entregaron las nalgas a las ratas castristas cubanos, a los infelices chinos, a las ratas teocráticas iraníes, a los ladrones rusos, a los infelices guerrilleros de la FARC, del ELN, de la Marquetalia, de las bandas de maleantes, del Willacy, del Tren de Aragua y todo ese poco de basuras que lo que hacían era atropellar venezolanos. Y otro tema sobre el cual es importante replantear la jugada en Venezuela es que los venezolanos decentes se puedan armar y desplazarse por el país para que no te venga a atracar ningún maldito de estas ratas que todavía les quedan armas residuales. Todos estos bichos llamados colectivos o policías rezagados, guardias rezagados y todo ese poco de gusanos que no te vengan a atropellar. Y la única forma es que tú puedas andar calzado. Eso es otra de las cosas que tenemos que exigir. Pero también me preguntaba un amigo, bueno, vale, pero ¿y por qué de un solo porrazo no cambiaron el juego y se soplaron a todos estos tipos? ¿Y por qué de un solo viaje no pusieron a la señora Machado? Bueno, eso tiene dos lecturas. La primera es que los americanos en el último siglo lo han intentado todo y han tenido éxito y han tenido fracasos. ¿Dónde tuvieron éxito? Cuando luego de acabar con los nazis, la rendición de los nazis, agarran y el gobierno lo empiezan a montar, una parte con autoridades de los aliados y otra parte con los alemanes. Pero el manejo de la economía y del gobierno en general y la reconstrucción se la dieron a Konrad Adenauer, que era un copellano que venía de los nazis. El tipo no era ningún ángel, pero el tipo era un viejo que conocía el modelo antes de la rata
de Adolfo, el del bigotito. El tipo tenía experiencia inclusive de la época del Kaiser y logró relanzar ese país y darle forma al gobierno. Y el otro es lo que se llama el milagro de Kreuz, que fue aquel ministro de finanzas alemán, que el milagro fue que el tipo eliminó el control de precios y eliminó el control de los salarios y dejó eso libre. Cada quien paga por el salario lo que pueda, cada quien cobra lo que quiera y las cosas valdrán lo que valgan. Y usted puede vender los huevos a 3.000 marcos alemanes o los puedes vender a 15, ese es tu problema. Y habrá quien te los compre y habrá quien no te los compre, y será la oferta y la demanda del valor de tu trabajo y del valor de tus productos lo que establezca. Y ese fue el milagro alemán. Y ese es un ejercicio de éxito donde trataron de no atravesarse. El otro gran ejercicio de éxito fue el que hizo MacArthur, que es el hombre que le toca asumir como comandante aliado supremo en el Pacífico y que se le rinde el emperador Hirohito. ¿Y qué hace MacArthur? El tipo tenía la orden de Washington de rasparse a las autoridades y al emperador. Cárgueselos a todos. Pero ¿qué dijo MacArthur? No tengo 10 millones de personas para subyugar a los japoneses. Para el momento de la rendición de Hirohito, los japoneses todavía tenían 7 millones de soldados en combate. Y el emperador graba un mensaje y hace que bajen las armas y se entreguen y se rindan. Y por eso es que no hubo más masacres japoneses. Porque el emperador se entrega y MacArthur ve la posición magnánima y dice, ¿qué hago yo? Vengo de conquistador y me cojo todo y le meo el gorro a este sujeto que era responsable de los crímenes de guerra, o trato de reconstruir el país alrededor de la figura de este sujeto que la gente lo idolatraba, pero quitándole la posición de Dios y que es un mortal y que la gente lo vea y se acabó la película. Bueno, pues eso hizo MacArthur y Japón se reconstruye con los cobres de los gringos, con la visión de MacArthur, le escribe una nueva constitución, les establece un nuevo Estado de Derecho y los japoneses arrancan y a la vuelta de 18 años era la segunda potencia más grande del mundo. Y la tercera era Inglaterra y la cuarta potencia más grande del mundo era Alemania, porque lo hicieron así. Pero después vinieron otros ejercicios, ¿verdad? Como lo que pasó durante la década del 2000, que los americanos se soplan al mulá Omar, se traen a Hamid Karzai, pero del Pentágono, en aras de manejar el negocito del ñere, se montan a Halliburton, que era la compañía de Dick Cheney, a ganar harta plata. Se guisaron más de $1 trillón en Afganistán y 1,2 trillones de dólares en Irak en esa jugada de 20 añitos. ¿Pero qué pasó? Bueno, que el Pentágono decidió rasparse a todo el estamento del Estado y eso les ocasionó que les crecieran los enanos y le aparecieron un montón de terroristas y el ejercicio en Afganistán fue tan largo, tan tortuoso y tan sangriento y les costó una bola real y finalmente los que están hoy gobernando son los talibanes. Entonces no se logró el cambio, siguen atropellando a las mujeres. Lo mismo pasó en el Irak de Saddam Hussein. En el Irak de Saddam Hussein se raspan a Hussein a la cúpula del gobierno, pero se tiran 8 capas de burocracia. Acaban hasta con los bedeles en las escuelas. ¿Y qué pasó? Que le crecieron los enanos y le salieron en los grupos de lo que llamaban Al-Qaeda en Irak, después le salió el Estado Islámico, pusieron aún bolsas como Malaki, pero en vez de buscar una transición ordenada, pausada, bien pensada, como la hicieron en Japón, y haber puesto algún sujeto del equipo de Saddam a hacer la transición, se trajeron a Malaki,
que era un chiita resentido que había pasado su destierro en Irán, en el Irán de los ayatolas, y ese Bolsas apenas se retira Obama, volvió Irak un cebillo, y por eso creció el ISIS de Abu Bakr al-Baghdadi, al cual al día de hoy lo están bombardeando en Siria, los americanos dándole con todo, y el presidente al-Shara diciéndole al Katire, dele por aquí, patroncito, y dele con todo, vamos a poner orden. Entonces, después de que el Katire vio que esos dos ejercicios salieron chucutos y se dio cuenta que el ejercicio en Siria está mejorando, ojo, Siria es una tragedia, yo no lo voy a negar, 50 años de tortura con la dictadura de los Assad no es ningún caramelo, pero están buscándole la solución donde sea lo menos costosa para los americanos, porque Trump dice, pero ya va, ese no es mi país, yo no hago negocio con Siria, yo lo que quiero es que pongan orden y se acabe la masacre, pero tampoco me interesa que sigan matándome soldados allá, y por eso están haciendo ese ejercicio de esa forma. ¿Cuál es el otro ejercicio reciente que fracasó? El cambio de Gaddafi. Se tiraron a Gaddafi, machete. Ingleses, franceses y americanos se volaron y se rasparon a Gaddafi. ¿Pero qué pasó? Que no se plantearon bien cómo iba a ser la transición, y al día de hoy, desde la muerte de Gaddafi, Libia es una merienda de negro. Esa vaina es un desastre, con 40 grupos de beduinos haciendo lo que le da la gana, y ni petróleo, ni mercado, ni nada, un desastre. ¿Qué fue lo que dijo Trump? A mí no me van a agarrar con la misma formulita en Venezuela, que quieren que yo vaya, me pele todo este poco a rata y yo llene esa vaina de Marines para que me salgan guerrilleros en Venezuela a matarme los míos. No seas pendejo. Vamos a arreglar el chicharrón con los mismos venezolanos. Y eso es lo que está haciendo el Katire Trump. El que no la entiende, bueno, vaya y lea historia. Que mi tema no es convencerlo de que sea bueno o sea malo. Simplemente el Katire está jugando de acuerdo a los intereses de su nación, de sus 77 millones de electores, de sus 350 millones de habitantes, y la suerte de los venezolanos es que el Katire necesita mucha energía, mucha gasolina y gasoil para bajar el precio del combustible en Estados Unidos para la elección de término medio, y esa es la bendición de Dios por la cual nos quitaron a la rata del bigotón. Que esos son los intereses del bueno, a la orilla de los enfermos como en los alentados. Pero esa es la realidad de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que sí tenemos que estar contentos es que gracias a que Ratcliffe, Rubio y el Katire le leyeron la cartilla a la huérfana, estos mismos sarnosos están desmontando el chicharrón que ellos montaron. Ahora, ¿qué pasa? Queda como tarea para los que dicen ser opositores y la señora Machado, que es la líder de la oposición, construir la opción para que se produzca el cambio. Pero eso no pasa por cambiar personas, eso pasa por ofrecer una visión. Y no es el plan Tierra de Gracia, quítese esa vaina de la cabeza. Ya se lo demostró Trump. No hay plata de los multilaterales para reflotar el chatarrero de PDVSA, para que lo tengan claro. En Venezuela lo que viene es gasolina por coñazo, y el que la está manejando por ahora es Chevron, pero hay gasolina en Venezuela. Se acabaron los subsidios, y al no haber subsidio, pues se acaba el contrabando, se acaban los amigotes, se acaban los cupos para los amiguitos en el centro de distribución de combustible de PS. Todas esas basuras, todas esas alcabalas hay que destruirlas. Eso son los retos del país, y el cambio vendrá, y el mandato lo va a asumir después de la huérfana el que tenga una oferta política clara, y la oferta es que en Venezuela se necesitan 10 millones de empleos. Pero para tener 10 millones de empleos necesita certeza e inversión. Pero para que haya certeza e inversión tiene que haber un Estado de Derecho que quiera respetar. Pero lo primero que tiene que plantear ese Estado de Derecho son las 3 garantías de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que son Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Vida, el derecho a la vida. Y tienes el derecho a desplazarte.
pero el que quita una vida también merece que se la pelen, porque en Venezuela hay que traer la pena de muerte para acabar con el relajo de tanto pedófilo y tanto infeliz que comete delitos a granel y después comprando una rata de juez, a la vuelta de 5 años el tipo está libre. Y como no le muestra la foto a este bandido, usted puede estar comiendo en un carrito de perro caliente al lado de un criminal porque nunca mostraron la foto de esa rata. Eso tiene que acabarse. Hay que mostrarle la cara a los criminales. Ay, que le irrespetan los derechos, no joda. ¿Y el de las víctimas qué? Porque usted sí ve la foto de las víctimas. Ah, pero el victimario no lo van a mostrar. No me la calo. Life. Liberty. Nosotros en Venezuela necesitamos libertad. Y la libertad es la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad de defendernos. Y para eso tenemos que tener armas, porte, uso y disfrute de poder andar armados por el país. Ciudadano decente. Y al malandro, bueno, el que tiene cable pelado que lo joda la autoridad. Pero el ciudadano decente tiene derecho a desplazarse para que ningún maldito lo atropelle. Para que ninguna rata le monte una alcabala y lo venga usted a guaralear ni a matraquear. Eso hay que acabar con ese relajo. Pero eso se acaba en el momento de que todo el mundo anda calzado y se aplica la vieja máxima que dice: tigre no come tigre y se lo come lo vomita. Y la tercera oferta, que es The Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad, que no es otra cosa que la propiedad. Porque tú eres feliz cuando tienes algo que es tuyo. Porque la felicidad no es solo salir, respirar y sonreír, si es el derecho a la vida. Pero la verdadera felicidad es trabajar, cobrar por tu trabajo lo que tú aspiras que te paguen y después ahorrarlos, hacer una casa para tu familia, crecer tus hijos, educarlos, comprarte los zapaticos que quieras y comprar las curdas que quieras. Y si además eres vicioso, que vayas a comprar un gancho de chimú en la bodega Luis Pateomba, allá en la calle 4, entre carreras 2 y 3, más abajo la funeraria La Consolación de Tariga. Bueno, si usted lo que quiere es sacar petróleo y mascar chimú, usted va y compra su gancho o compra una cajeta de chimú el llanerito. Pero eso pasa por la búsqueda de la felicidad. Y para eso tenemos que ser propietarios. Y eso no está definido en Venezuela ni siquiera desde la época de la independencia, porque por allá el Libertador sacó un decreto en 1826 donde se cogió el subsuelo. Bueno, ese falla de origen como república tiene que ser corregida. Y eso es parte de que si en el lapso de la transición de la rata, de la huérfana y su hermano no se consigue, quien quiera ser presidente en Venezuela tiene que plantearlo claramente, definir la propiedad, porque más nunca en Venezuela nos van a atropellar en tanto y en cuanto tú seas propietario como en los Estados Unidos. ¿Por qué no se han metido con los gringos en 250 años? Porque los gringos tienen dos facultades: son propietarios y pueden andar armados. Así que el que se mete con los gringos no se mete con un ejército de 1.200.000 tropas. Se mete con una población de 250 millones de gringos, que el que menos puja tiene un revólver 38 en su casa, el que menos. El que más tiene un arsenal por lo menos de 50 fusiles, 40 escopetas, 30 pistolas y por lo menos como 5.000 balas por cada arma. Por eso es que los gringos se hacen respetar, porque son propietarios. En Estados Unidos no todo el mundo le toca corneta, porque usted no sabe si usted le toca corneta a un carajo y se le baja un carajo con una Glock y le vuela 2 tiros para que no se atoche y agitado. Bueno, pues eso es lo que tiene que regresar en Venezuela. En el momento en que seamos propietarios, más nadie te atropella. Pero para ser propietario lo tiene que definir el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque a mí me atracaron, a mí me expropiaron, me confiscaron. Entre eso la rata de Elías Agua y 3 gusanos del Inti del Táchira que no olvido sus nombres y no los perdono. Pero, ¿qué pasaba? Que el Estado de Derecho estaba yo en estado de indefensión. Yo no podía agarrar y arrecharme. Yo no podía pararme en el santuario de mi finca a ver quién pasa la raya para cogerlo a tiros. Eso no puede repetirse.
Fíjese que en Estados Unidos, ¿cuál es el primer letrero que tú llegas? Hay 2 letreros, dice Beware of dog, tenga cuidado con el perro. Y el segundo, no trespassing, violators will be shot on sight. No pase propiedad privada, los violadores serán disparados al ser vistos. Por eso es que Estados Unidos es lo que es. Por eso es que el príncipe Mohammed el Machete de Arabia Saudita le ofreció al Qatar de venir a invertir $1 trillón. Por eso es que el emir de Qatar, otro trillón. Por eso es que el emir de Bahrein con el de Dubái, otro trillón. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se respeta la propiedad, se respetan los contratos. Hay separación de poderes. Hay una Corte Suprema con un poder judicial, hay un Congreso que hace leyes y hay un presidente que ordena, gobierna y se coge a tiros a nombre de sus ciudadanos si hace falta. En Venezuela hay que acabar con el cuento de los 5 poderes, que son una entelequia, una falacia, una farsa. Establecer 3 poderes, pero sobre todo restablecer el Congreso bicameral. En Venezuela necesitamos tener senadores, porque con senadores es que usted va a equilibrar la carga del poder legislativo, porque con diputados seguimos perdiendo el tiempo. 4 lavaperros, diputados del Zulia, de Miranda, de Caracas y de Valencia, y se jodió el resto del país. Eso se acaba con la Cámara bicameral. Necesitamos senadores, y esa es parte de lo que tenemos que exigirle a la huérfana y el bolsa de su hermano, o a la señora Machado si se va a montar. Ese es parte del requerimiento del país, porque hay que recordar, nos vamos a sacudir al Sambo de Sabaneta y su séquito, que hoy lo representan los hijos de este terrorista, pero no es para poner una dictadora, es para poner un presidente democrático, donde haya separación de poderes. Pero es muy importante que la señora muestre quiénes son sus candidatos al Parlamento, porque sola que se olvide, porque para sola estaba la rata del Maduro, para seguir sola estaba la rata de Chávez. Entonces nosotros queremos que la señora gobierne, pero como un demócrata respetuoso del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es la separación de poderes. Bueno, más o menos eso es lo que yo veo, cómo está un día como hoy, sábado 17, pero insisto, celebrar la liberación de los amigos, como fue Valo y Carlos Alberto, pero exigir la liberación de los policías metropolitanos presos y de los militares presos y de don Juan Carlos Caguaripano Scott. Eso es primordial. También recordar que nuestro país nos han manejado de la forma más fácil por ignorantes. Y por eso es que es importante leer, porque para salir del marasmo, del atropello y de la burla, quizás la ópera prima de George Orwell, que es La rebelión de la granja, y 1984 son 2 textos de lectura obligatoria para que no nos vuelvan a meter otro gol. Y sobre todo, entender que el fracaso de la Venezuela fue porque habían unos que eran más linces que otros, pero también por el resentimiento de una cantidad de envidiosos que no entendían de dónde veníamos. Y para eso hay que leer Del buen salvaje al buen samaritano. Y fíjese que, consecuencia de ese atropello de la rebelión de la granja, entonces vimos que esta semana le quitaron el Canal 2 a la rata de Winston y la bruja de su mujer, y quizás se lo van a devolver a las empresas 1BC, a los cuales les confiscaron la señal, los equipos, la sede, les quitaron toda verga. Bueno, y pasaron 20 años de calvario. ¿Por qué? Bueno, porque ese calvario es consecuencia de que ellos le apostaron en contra de la República, y ahí la pagaron en sangre y plata. Ahora, con el relanzamiento de sus empresas, que se las devuelvan y que el Estado les vaya a resarcir lo que tenga que resarcir, pero tienen que recordar, no puede jugar en contra de la República y ser más lince que los demás,
Porque en esta vida el cielo y el infierno están aquí y todo se paga. Esto es como un hotel, nadie se va sin pagar. La vida es así y hay que leer. Bueno, doña Ligia, se me cuida. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.